UCAM Murcia y Xavi Pascual son los dos nombres de la jornada 10. Los de Sito Alonso siguen con su avance histórico, 8 victorias en 10 jornadas, y desde la llegada del técnico de Gabá, el Barça no ha perdido ningún partido. Vive el espectáculo de la Liga Endesa y la NBA en DAZN. Suscríbete al plan baloncesto por tan solo 9,99 € al mes. Somos Gerard Soler y Sergio Vegas, y esto es Zona de Gigantes en Gigantes del Básquet y en DAZN. Y si tú también te has pedido la camiseta de Chris Duarte a Papá Noel para Navidad, suscríbete y dale like. Muy buenas, bienvenidos al repaso de esta jornada número 10 de la Liga Endesa. Ya estamos superando ese Ecuador de la pelea por la Copa del Rey, que se cierra la jornada 17. Muy buenas, Sergio Vegas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien, fin de semana, bueno, nos hemos quedado sin 2 partidos Sí, por cierto. la borrasca que nos ha dado bastante por saco a muchos. No sé si tú también has pillado gripe como la mayoría de todos los españoles. Pues de momento he ido sorteándolo, pero no descarto que en algún momento pueda llegar, con lo cual pues habrá que ver cómo lo lleváis. Yo creo que en este caso también mucho riesgo, porque tengo peques en casa, que eso siempre son un foco para que llegue. Pero sí, hemos estado muy atentos. Oye, también te digo, estos momentos están las cenas de empresa, ¿no? Y luego está ver baloncesto. Para mí eso es el plan del fin de semana, planazo. No hacía tiempo como para hacer otra cosa. No. Sofá y manta este fin de semana, en el que hemos tenido buenos partidos, hemos tenido otros partidos que no han sido tan buenos, pero empezamos ya a ver un poco cuál va a ser ese escenario, ¿no?, de cara a la Copa. Sí, sin duda, sin duda. Vamos a ver primero cómo encajan los dos partidos que quedan suspendidos o aplazados, porque el calendario es muy exigente. Valencia da la sensación, ¿no?, que lo lógico es que se esté jugando ser primero, segundo, como mucho tercero en el peor escenario, pero es cierto que Baskonia y Gran Canaria se estarán jugando muchas cosas, e incluso Zaragoza, si aprietan el rush final, con lo cual va a ser también interesante, pero ya vemos que el Barça, con Xavi Pascual, el efecto real, que el Real Madrid suma y sigue, que el Unicaja las piezas encajan y que UCAM Murcia ya no es que quiera ser equipo de Copa, que lo es, quiere ser otra cosa, que es cabeza de serie, así que, programón el que tenemos hoy. Pero es que es un 8-2 ya para UCAM Murcia. Luego lo haremos Uy, más sí. largo y tendido porque, bueno, evidentemente es uno de los partidos más interesantes de la jornada, pero para mí hay uno que pasa por encima de todos y coincidió a nivel cronológico. El primer partido de esta jornada número 10, Unicaja 99, Recoleta Salud San Pablo Burgos 91. Qué partidazo vivimos en el Carpena y lo digo ya, qué bueno es Chris Duarte. Pues me alegro mucho de que a Chris Duarte le vayan bien las cosas, porque yo creo que es un jugador que a veces el talento se pone en duda, ¿no? Y está ahí un poco siempre analizándose de más. Le ha costado arrancar, yo creo que también adaptarse al proceso de jugar en Europa, al sistema de Ivo Navarro, que tampoco me parece sencillo, ¿no?, para un jugador que tiene una manera de jugar tan particular, pero está ahí. Y yo creo que el partido suyo, sumado al de Perry, yo creo que el buen trabajo de Webb, de Sule, nos dejó un gran encuentro. Y aquí es cierto que pierden, pero a mí el estreno de Porfi con Burgos, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece positivo en una cancha que lo normal es perder. Bueno, yo creo que lo hemos dicho en muchos casos en otras jornadas. Si no juegas en Málaga, seguramente es una victoria por parte de Burgos, y Probablemente. empezamos a ver ya detalles de Fisac, que sale de inicio con Fischer y Happ a la vez, buscando un punto más de daño en la pintura. Le sacan rápidamente 2 faltas a Balcherowski. Creo que Burgos domina durante gran parte del partido, pero sobre todo en la recta final aparece para mí el que es el capitán general, sin duda, de este Unicaja. Hay muy buenos minutos de Chris Duarte, sobre todo de la primera mitad, pero la segunda parte es de Kendrick Perry. Es que Kendrick Perry probablemente es el jugador emblema de este equipo, ¿no?, de este proyecto, de Ivonne Navarro. Fíjate que está Alberto Díaz, ¿no?, que es una institución y va a adelantar ahí muchas cosas a Bernie y a Cabezas. Pero creo que Perry es el que ejemplifica cómo se juega aquí. La evolución que ha tenido el Perry, que recordábamos de verlo, ¿no?, jugar en Eurocup, el probar en Euroliga y no tener suerte, a este Perry, es que es el top 3 bases de la competición. Le ves con un pozo jugando, una toma de decisiones, una valentía, todo. Es un jugador que domina el escenario. Ya no es una cuestión de meter puntos o no meter puntos, es una cuestión de cambiarte el partido. Y cuando mejor estaba Burgos con un Jivan Jackson espectacular, la primera mitad de Jackson y Duarte es de palomitas para disfrutar, ver enchufar uno tras otro. La segunda mitad, Perry creo que dice, esto aquí mando yo, Sí. y gana el partido él. Y creo que Burgos se queda también un poco sin energía, porque el partido fue muy exigente, especialmente para hombres como Ethan Happ, que es el primer gran partido de Ethan Happ.
Sí, sí, sí. A ver, yo primero me alegro mucho de que esté de vuelta. Ya le vimos jugar el otro día, debutar y bueno, demostró, ¿no? que puede aportar, lo ha hecho. Yo por andar en lo de Perry, diría que tiene un dominio, salvando distancias, estilo jugador. A mí, por ejemplo, el Chacho me fascina, pero un poco el Chacho, Huertas en algunos momentos, Pablo Prigioni, que lo he vivido muy cerca también, esa sensación de dices, sale él, el partido lo va a controlar él, se hará lo que él diga, ¿no? Ese punto es muy difícil de poder conseguir como base en el baloncesto europeo actual incluso, ¿no? Donde todas las posiciones cambian. Y lo de Burgos, pues me alegra, uno, ver la versión anotadora que vimos en Alemania de Ivan Jackson, creo que es una muy buena noticia, y luego lo de Ethan Happ, pues creo que es, para mí, probablemente si lo consiguen encontrar en el camino y darle continuidad, quien les dé la llave de la permanencia, porque creo que Happ es un jugador que te da mucha fiabilidad. Y luego, qué importante es, una vez más dentro de este Unicaja, James Webb. Para mí, uno de los grandes jugadores infravalorados de la temporada, que teníamos que ver un poco cómo encajaba dentro del grupo, pero creo que ha sido el perfil perfecto. O sea, es evidente que Ejim era un jugador que ha sido muy importante en Málaga, pero yo no creo que el rendimiento de Webb esté lejos del canadiense. No, no, además yo creo que es un jugador que probablemente te dé más manejo de balón, ¿no? Que es algo que en esas posiciones siempre viene mejor. Creo que ahí han mejorado. Es que además era, si recuerdas en verano, salía uno, entraba otro. Era como los timings, ¿no? Que lo tenían muy cuadrado y lo han ido encontrando. Y por eso creo que había que darle un poco ese tiempo al proceso de evolución y de adaptación del equipo. Porque claro, es que ha cambiado mucho la identidad en ciertos perfiles, ¿no? Y eso no es ni bueno ni malo, es la realidad que te tienes que adaptar a un equipo. Y el riesgo, por ejemplo, es que Ivonne hubiera dicho, yo este barco no lo quiero afrontar porque, mira, yo ya he hecho lo que he conseguido con este equipo. Y bueno, pues lo ha hecho. Y creo que Unicaja ahora mismo pues es un equipo que para mí va a estar en la discusión de ser cabeza de serie. Sí, mirando un poco el calendario, recibe a Baskonia este fin de semana. Sí, Baskonia después de después, doble sí, jornada. sí. La siguiente visita la pista del Real Madrid y luego recibe la Peña. Para mí son 3 partidos que te van a marcar si estás arriba o no estás tan arriba. Si sale con 9, hasta el último segundo, ser cabeza de serie. Si sale con una, bueno, con 3 sería la leche, ¿no? Pero si sale con una, pues igual con clasificarte ya está. O sea, yo creo que dentro de los 8 va a estar sin duda, pero es cierto que ahí es lo que tú dices, ¿no? Si hay carbón o hay regalo, ¿no? Ya que estamos en la época navideña. Y Burgos, bueno, yo creo que está muy cerca ya de romper esa racha. Puede ser el próximo partido ante un Baxi Manresa que ha sido un poco más débil fuera de casa, que llegará con 2 fichajes nuevos, un poco equipo de circunstancias, pero a mí me gustó mucho Burgos y creo que, bueno, Fisac empieza a dar con la tecla. Es cierto que no sé si va a haber algún fichaje más, porque alguna pieza que no acaba de encajar, pero yo algo que les aplaudo a los entrenadores, y por ejemplo con Xavi Pascual me ha pasado también en el Barça, qué es lo que tengo, lo evalúo y veo si me sirve o no me sirve, ¿no? Le dio oportunidad a Silvio da Sousa, le dio oportunidad a Jermaine Samuels, creo que probó un poquito todo, probó diferentes confecciones de juego interior, de juego exterior, para ver un poco cuál puede ser lo más útil. A ver, yo creo que Porfi Fisac en este escenario, lo hizo con GBC, si te acuerdas, hace unas temporadas también, en este escenario en el que su objetivo es la permanencia, yo creo que es un entrenador top. Porque es lo que tú dices, ¿qué tengo? Lo optimizo. Siempre tiene un truquito, te busca una vuelta por aquí. Optimiza bien también al jugador bueno, al anotador, le da un contexto muy adecuado y creo que van a ir por el buen camino. Y a poco que él consiga, que lo va a hacer, yo creo, una buena conexión con la grada, es que estamos hablando de un equipo que en casa mete 9.000 y pico personas. Es decir, vamos a ver un equipo muy competitivo y que creo que estoy contigo. Necesita romper la tapa, ¿no? El Sí, sí. quitarse un poco el mal fario, la mala racha y empezar de nuevo. Yo creo que el cambio de año, ¿no? Puede sentarle muy bien a este conjunto y vamos a ver cómo evoluciona. A mí me parece que como primera muestra, aunque sean 9 derrotas consecutivas, creo que el mensaje no es el mismo que el de la semana pasada. No, no, es otra historia sin ningún tipo de duda. Vamos al siguiente partido, Río Breogán 96, La Laguna Tenerife 108. Para mí, una de las grandes, no digo claves, pero de los grandes objetivos para Breogán en este partido era cambiar las sensaciones del último partido contra Girona, que fueron muy malas. Creo que lo hizo, pero delante es que hay un equipo rodadísimo, este Tenerife, que volvió a recuperar a Marcelinho Huertas, que volvió a tener a Shermadini dominando en la pintura, que además tiene esos momentos de acierto de Giedraitis, de Jaime Fernández, de Dornekam. Contra eso es muy difícil competir. La vida sigue igual, yo creo, ¿no? 24-33 de salida y a partir de aquí a funcionar. Yo mi pregunta es si la ACB se plantea, si gana el MVP de Gio, dárselo compartido con Huertas. Porque de verdad creo que es un causa-efecto
Brutal. Esto de le han hecho millonario. A ver, Gio es muy bueno, ¿eh? Pero el otro día, la semana pasada, no está de Huertas. El partido de Gio es, ya sé que hay mucho condicionante, lo estoy cogiendo un poco así, pero creo que es fundamental, es el Stockton Malone de nuestros tiempos y les dieron un MVP en un All-Star, creo, juntos, ¿no? Pero me encantan ellos dos porque luego generan alrededor muchas cosas, ¿no? Fittipaldo, Jaime Fernández. Bueno, y ahí se encuentra Breogán, una situación que no sabe contestar y se meten en el ritmo de Tenerife y acaba el partido y Tenerife se lleva la victoria. Es que mucho mérito. Sí, llega a ganar por más de 20 Tenerife ya en la segunda mitad. Bueno, sensación para Breogán de minimizar daños, de oye, acabar el partido con las mejores sensaciones posibles, pero ya desde el principio veías que el nivel de Tenerife estaba siendo muy alto, también el nivel de acierto, ¿no? El momento de Sí. Dornekam creo que cambia mucho el partido anímicamente para Breogán. Yo insisto, creo que era un día para no salir muy dolorido, ¿no? Después de lo que pasó en Girona, que hoy no tuvieras un partido en el que te vas de 35, ¿no? Y que el equipo vuelva a perder sensaciones, pensando de que, bueno, llegarán otros compromisos. El siguiente es contra Surne Bilbao Basket, por ejemplo, que sí que son más de su liga. Sí, 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 completamente. A ver, yo creo que ahora mismo la Laguna Tenerife se ha ganado la credencial de ser equipo top de la competición, que viene a tu pista y dices, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿no? Bueno, creo que las conclusiones que hay que sacar es que estuviste cerca, pero es cierto que el nivel de lo que ofreció Tenerife fue muy alto. Tuvieron el susto ahí al final de Russell. Vamos a ver que el golpe sea ahí un poco la parte baja de la espalda en que queda, ¿no? Y cómo va todo. Pero creo que Breogán ha demostrado que necesita un par de victorias más para, yo creo, hacer una primera vuelta bastante sólida y creo que lo puede conseguir. Acabar con 6-7 es prácticamente hacer el 60% del objetivo de una permanencia para vivir más tranquilo y soñar con Europa o los playoffs o lo que quiera en la segunda parte de temporada. Sí, creo que esa es la lectura. Creo que Breogán, por lo que nos está mostrando, insisto, quito bastante el día de Girona, donde creo que vimos un Breogán muy lejos de lo que estábamos viendo Sí, sí. en esta temporada. La sensación es que está más para decir, oye, final de temporada voy a estar peleando por esos puestos de competición europea y con un poco más de suerte, pues incluso poder luchar por la octava plaza, pero me parece difícil, que realmente mirando hacia abajo. No, no, yo hacia abajo no los veo, ¿eh? O sea, mi sensación es esa porque creo que han demostrado que es un equipo que pueden ganar. Bueno, es uno de los pocos que ha ganado a Murcia. Tenerife y Breogán son los únicos que le han ganado a Murcia, para que nos pongamos una idea, y lo ganaron allí en Murcia, precisamente. Creo que tienen herramientas, creo que tienen armas, no se pueden despistar y a mí me parece que su entrenador, igual que he dicho antes de Porfi, creo que en estos contextos se maneja, Luis Casimiro en esto sabe mucho y sabe perfectamente qué teclas tiene que tocar y cuándo tiene que optimizar y bueno, pues no le daría demasiada importancia a este partido porque es que Tenerife juega mucho. Es que juega mucho y muy bien. No, y ahora tienes un calendario por delante con 3 partidos en casa, uno fuera. El fuera es en el Olympique de Badalona contra Juventud, pero recibes a Bilbao, recibes a Baskonia, recibes a Unicaja. Claro, sobre todo los dos últimos son rivales de mayor entidad, pero en el Pazo es muy difícil Muy ganar. difícil, muy difícil. El ambiente es impresionante, impresionante. O sea, yo creo que ahí es donde se van a jugar un poco también el cómo de tranquilo vivo, porque es evidente que Burgos va a empezar a ganar o que Granada empezar a ganar y te vas a empezar a ver, si tú ganas dos más, pues estás a Yo mucho voy más. un poquito más allá, Sergio. Si eres capaz de ganar los 3 del Pazo, Ah, bueno, claro. A cuidado. ver, la realidad es que Bilbao, luego hablaremos de ellos, llega bien, pero Bilbao fuera de casa lleva creo que es un año sin ganar. Sí, Bilbao lleva 5-0 en casa, 0-5 fuera. Eso es, si lleva un año así, Baskonia, hay que ver también un poco, ¿no? El contexto de ese día, cómo va todo. Ya han jugado algún partido también en estas fechas. Que las navidades son muy tradicionales y muy extrañas en el deporte profesional, porque además al no parar, pues bueno, hay un poquito este jaleo de calendarios y tal. Y luego con Unicaja, pues es un poco como el día de Tenerife. ¿Que puedo? Puedo. ¿Que no? Bueno, pues voy a intentar estar lo más cerca posible. Nos vamos al siguiente partido y hay que volver a alabar a Joan Plaza. Moraván Andorra 86, Covirán Granada 81. Son 4 victorias ya para Moraván Andorra, pero 3 contra rivales directos, que Es creo que que ahí es lo más está. importante. Es que ahí está la llave. El día de Burgos, yo creo que a Burgos le hacen daño de verdad y luego acaba todo como ha terminado, ¿no? Con la salida de Bruno Savignani. Y el partido contra Granada, que se juega en los últimos minutos, que acaba con la expulsión de Ramón Díaz y luego lo que contó posteriormente en rueda de prensa. Bueno, es la demostración de que con sus cositas, ¿no? Y sin mover la plantilla y sin hacer excentricidades, pues ahora mismo tiene 4 victorias, que me parecen mucho, insisto, para el tipo de plantilla que tenía para mí en el kilómetro cero de la temporada. Es que te diré que creo que el rendimiento colectivo del equipo, esas 4 Sí, victorias, está muy por encima del rendimiento individual de la sí. plantilla, de tal y como estaba funcionando, las sensaciones que dejaba.
es que llega un punto en el que dices, a ver, ¿cómo es posible que este Andorra esté con 4 victorias? Pues Joan Plaza. Es que creo que está optimizando al Sí, sí, máximo sí. y luego, evidentemente, el paso adelante de Shannon Evans, pero dentro también de la idea de Plaza. Sí, esta puede ser más imputable a Shannon Evans, ¿no? En el sentido de que él hace Sí, 27 puntos y tal, es un buah, poco el Shannon Evans del tiene, Betis. tiene un tercer cuarto que mete 16, o sea, Claro, a eso voy, ¿no? Pero es cierto que Granada resiste. Es que Granada está siempre ahí y luego al final acaba cayendo, ¿no? Pero ver a Pustoboy a este nivel, que ya en la Peña lo demostró, pero tiene buenos momentos. Okoye mete un tiro desde la esquina que dices tú, pero si está bien defendido. Que yo veo al jugador de Granada además que dice, pero ¿qué más quieres que haga? No tiene estas cosas, están Okoye y tal. Y sobreviven y son capaces de sacarlo, se han hecho fuertes en casa, aprovecharon, como hemos hablado mucho, el factor positivo de esa canasta que anotan, ¿no? En el último segundo con Rafa Luz, que luego les da la victoria. A partir de aquí el equipo es capaz de hacer mucho daño. Tienes a Kuric, que es un jugador fiable. Y luego Granada, que claro, dices, hay dos jugadores que brillan, que son Bosic y Matt Thomas, pero el resto es cierto que aunque Costa esté bien y tal, para el momento de la verdad les falta un poco para mí. bueno, les faltó que no se fuera Zach Hankins, que ha pagado cláusula y se ha ido Sí. a Maccabi. Fichas a Mida Brahima y ha sido papá y no ha podido tampoco ayudar. Creo que con un pivot quizás el partido hubiera sido un poco diferente, ¿no? El primer Sí, cuarto domina muy fácil Pustoboy. Creo que Andorra tampoco hace tanto daño por dentro, porque tampoco tiene tanto poderío interior. Pero yo vi a Granada acabando el partido muy cansado. sí, y ¿sabes qué pasa? Que yo tengo la sensación de que la mochila tiene muchas piedras y pesa. Y entiendo también un poco a Ramón por la frustración, porque además es que no es un club cualquiera, es el club de su vida. Entiendo incluso el enfado, porque puede ser que si te la pitan no pasa nada, por la jugada Sí, en la sí. que se desencadena todo. Pero viendo un poco cómo es Ramón y viendo un poco cómo es el contexto, yo creo que se está viendo, ¿no? Que están cerca muchas veces. Es que le han ganado a Valencia. O sea, seamos conscientes que este equipo le ha ganado a Valencia y estuvo a un tiro de empatarle a Baskonia y tal. Y se está viendo que pierde esos encuentros y que le está pasando de todo. Porque llega fichas lo de Brahima que has dicho, lo de William Howard de momento le está costando. Se te lesiona Balton en Kialic. ¿Qué más? O sea, ¿qué más puedes hacer? ¿No? Y creo que ahora la clave de Granada es agarrarse al volante, no soltarlo, porque si lo sueltas ahora sí, que estas 4 jornadas te puedes quedar con uno y yo creo que tienen que remar, intentar acabar la primera vuelta. Fue Manresa, acabó con 3, ¿no? Un año con Pedro Martínez y luego se salvaron. Puede ser. O sea, que puede pasar, que no es un disparate. Sí, el tema es un poco lo que decías, ¿no? La mochila. Próximos compromisos, visitan Gran Canaria, reciben a UCAM Murcia, visitan Tenerife. Claro, no, a ver, pero sinceramente todo es muy difícil. Si me dicen que Granada solo va a ganar uno y es a Valencia, te digo que qué locura es esa. Sí, pero me Ya refiero sé. que al final es difícil vender el mensaje tanto de puertas para adentro como de puertas para afuera, ¿eh? Aquí lo importante es cómo terminemos en la jornada 34. ¿Cuándo puedes estar dentro de 3 jornadas? Porque el calendario no es especialmente No. halagüeño, puede estar 1-12. 1-12, sí, sí. A ver, tenía el escenario más difícil desde el principio, por aquello de haber empezado tarde la planificación y por haber hecho un equipo un poco a medias, ¿no? Primera FEB Liga CB. Pero creo que tiene 2 o 3 mimbres que son Bosic, que es McThomas, que es Costa, que son 3 cosas en las que tú te puedes agarrar. El 5 ahora, para mí el 5 ha dado un bajón. Claro, por mucho Sí, que Hankins no brillase, Hankins es un jugador de caché, cosa que, bueno, pues Brahima ha tenido buenos momentos en Manresa, pero a partir de ahí bajos. sí, Valencia empezó jugando bien, luego Pero luego nada. desapareció y los minutos en Estudiantes este año precisamente no habían sido demasiado buenos. Entonces yo creo que van a fichar un 5-5 titular de verdad. Ha dejado ese dinero Hankins y veremos si no hay un refuerzo también exterior, más allá de lo que puede pasar con Hassel Pérez, que sigue siendo jugador de Granada, está cedido, pero sí que se hablaba, ¿no? En Granada de la posibilidad de traer un exterior que le dé un poquito más de punch ofensivo. Creo que al final, para mí, dentro del próximo calendario, es intentar, evidentemente, rascar alguna. Está complicado, pero no salir muy dañado, porque el 3 de enero, para mí, sí tienes un partido clave que es contra Burgos. Sí, sí, totalmente. Bueno, ese partido es no eliminatorio porque es el 3 de enero, pero es importante y decisivo, ¿no? Vamos a ver también, a nivel de confianza, también por Granada con Pablo Pin fue a muerte con él, que me pareció una grandísima decisión, como le pasó a Moncho en Obradoiro. Creo que tienes que aferrarte a esto, que, bueno, pues Burgos cambió, hay gente que cambia, son diferentes políticas, hay maneras de verlo y a ver cómo lo afronta, pero es cierto que creo
que no se puede desesperar. Iba a decir, me parecería muy injusto Sí. que se planteara, simplemente plantearse el cambio de entrenador. Por eso voy, a eso voy, ¿no? Que claro, no es un contexto fácil. Es decir, no es un equipo que ha invertido muchísimo dinero, que de repente se te lesionen dos, se te vaya Hankins, tengas que tirar con dos, tres jugadores que podían ser jugadores buenos para primera vez, Sí, pero sí. justitos a CB. Es decir, tiene mucho asterisco, ¿no? El inicio de temporada. Así que veremos. Y Andorra aquí a lo suyo. 4 victorias, relajados, oye, el turrón bien, mínimo esto, y a ver dónde están, porque es un equipo que como coja dinámica positiva, te puede hacer 12 relativamente rápido, 10-12 victorias. Bueno, parece que va a haber algún movimiento porque ya se hizo oficial la salida de Ferran Bassas, que ha fichado Sí. por Baxi Manresa. Se habla de la llegada de Costas Kostadinov, que me parece que es un jugador que les va a aportar mucho en el juego interior. Incluso se hablaba de algún posible recambio en la línea exterior. Por lo que sea, Aaron Bess no acaba de No, despegar. no. No está haciendo la mejor temporada. Y bueno, pues veremos también si le traen algún regalito a Joan Plaza. Habrá hecho la carta. Sí, yo creo que sí, pero claro, la haces mucho más tranquilo, diciendo, oye, Hombre, los claro. partidos que tenía que ganar los he ganado. Y le dicen desde los despachos, una cosa es lo que pidas y otra es lo que te traigan, ¿no? Es un poco lo que nos solían decir de pequeños. ¿Tú crees que dijo, creo que me traigáis al mejor jugador para el 2 y le trajeron a Best? Bueno, no le mintieron, fueron fieles. En este caso. Nos vamos a un equipo que es la bipolaridad personificada. Surne Bilbao Basket 93, Jaiopos Lleida 75. ¿Cómo explicas que un equipo vaya 5-0 en casa, 0-5 fuera? Fíjate, yo los he visto jugar en Vitoria, que es cuando les meten 71 en la primera parte, y a mí me da la sensación de que es dos caras literal, porque creo que la exigencia del equipo en casa, yo no sé si es por el público, por el contexto, lo que sea, es como muy grande y se vienen muy arriba, y cuando están fuera, se hacen pequeñitos. Y a mí me sorprende, porque creo que tienen equipo para más. O sea, lo que hace la segunda parte contra Lleida es brutal. O sea, es una sensación de aplastamiento, es decir, tengo potencial. Se lo hicieron a Zaragoza hace también unas cuantas semanas. Y dices, ¿cómo luego puede ser que tú salgas de Bilbao y te cueste ganar los partidos? Y es que muchas veces ni están en la opción de poder ganarlo. Algo tiene que cambiar porque creo que Bilbao, si consigue romper eso, a mí me parece de los que más mimbres tiene para meterse en Copa, para jugar los playoffs, porque tiene mucho nivel en la plantilla. Yo coincido bastante. Creo que evidentemente el cambio viene por tal y como está compitiendo el equipo fuera. Casa es un equipo que es un rodillo. Sí da un poco la sensación de que en el último cuarto Lleida se desanima, ¿no?, dentro del partido. Puede ser. Pero es que Bilbao te atropella y no es la primera vez que lo vemos. Luego, a ver cómo es capaz también de competir, por ejemplo, esta semana en el Pazo, ¿no?, contra Breogán. ¿Qué Bilbao vemos? Próximos partidos tiene 2 en casa contra Barça y Valencia, que evidentemente son 2 equipos mucho más a tener en cuenta. Pero a mí me parece que de momento Miribilla está siendo un equipo que domina el escenario y para mí lo más importante, y te habla un poco del nivel de calidad del equipo, del calibre del tipo de equipo que estamos hablando, es que es un mal partido, o no un tan buen partido de Panzer, ¿no? No tienes un gran Jaworski tampoco, pero es que tiene tantos recursos. Cuando no es Hilliard, cuando no es Krampel y Petrasek, que están funcionando muy bien. Los minutos de Normantas, que me parece un lujazo para este equipo de Bilbao. Linason dominando por dentro. Creo que tiene tantos argumentos que al final, bueno, alguno te va a funcionar. Es que yo creo que excepto Linason, por el momento no ha aparecido, ¿no? Bagayoko, el resto tiene un buen recambio. Porque Frey Panchar es una pareja de bases para lo que buscas, perfecta. Jaworski, que viene, debuta en ACB, bien. Hilliard, no vamos a descubrir ahora quién es Hilliard, que además va a volver al Pazo, que es donde hizo una magnífica primera parte de temporada del año pasado. Es que muchos, te puedes ir a un Lazarevich, incluso también, que no ni lo hemos citado. Los 4 creo que están por encima de lo esperado. Creo que ahora mismo Bilbao tiene esa disposición de que si yo fuera Ponsarno, diría, chicos, que es real, ¿eh? Que si ganamos a Breogán, tiramos la puerta abajo. Es que Sí, te sí. pones 6-5 y dices, y a qué a soñar, ¿eh? Y a que soñar que nos queda un mes para ver si podemos estar en la Copa. Sí, es un poco la sensación de que si es capaz de romper esa mala racha fuera, ganar, por ejemplo, en Lugo este fin de semana, es un equipo al que quizás no esperábamos en esa lucha por la Copa, pero se puede Sí. meter. Y Jairo pues todo lo contrario. Sensación de que empezó como un tiro, luego el equipo. Creo que la derrota en Manresa afecta mucho. Luego en casa le pasa por encima a UCAM Murcia, pero ya no ves al Lleida dinámico, enérgico del inicio de temporada. Evidentemente sin Bateman la vida es mucho más difícil. Y
tuvo una ausencia muy importante en este partido. La diferencia acaba siendo muy sangrante, pues son 18 puntos para Bilbao Basket. No creo que Lleida estuviera tan lejos, el último cuarto, el parcial es importante, pero sí te da la sensación viendo el partido de que Lleida en ningún momento tiene capacidad para ganar el partido. Necesita para mí, si quiere ganar partidos en la ACB y soñar con cotas más altas que no sea la permanencia, que yo veo que es un equipo capaz de lograrla con solvencia, que sus dos estrellas, Agada y Bateman, funcionan. Si ves Egin, cuando Egin es el mejor de tu equipo, habla muy bien de Egin, pero te dice que tu equipo ha estado en apuros, porque tú no tienes a estos dos solucionadores, que fue la clave del inicio de temporada, porque además son jugadores que no solo anotan, sino facilitan que el resto fluyan. Y entonces los necesitas. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo tampoco me volvería muy loco. Creo que había mucha ilusión, incluso éxtasis ya en algunos momentos en la afición de vamos a jugar la Copa. Es que es muy difícil jugar la Copa del Rey. No, y luego la sensación que yo tuve, hay una acción de Cameron Cradwick que creo es para poner el 6-9, 6-8 ya en el último cuarto, y es un equipo que no está llevando bien los momentos de frustración, creo, en las últimas jornadas. Cuando tiene ataques importantes, cuando tiene momentos que dice, oye, ahora me puedo meter otra vez en el partido, me puedo poner por delante, y no lo consigue, encaja parciales. Y creo que ahí tiene un trabajo. Ansiedad. Sí, pero que al final creo también tienen que ser conscientes que ya tienen 4 victorias en la mochila, que evidentemente, pues oye, habrá días de partidos más fáciles, partidos más complicados, pero insisto, creo que es un equipo que cuando ha estado muy bien, ha estado muy, muy bien, sobre todo Sí. acompañando en juego el momento anímico, tiene que encontrar un punto de cautela, ¿no? De precaución en cuenta, de decir, bueno, el equipo se me cae un poco anímicamente, pero me sigue compitiendo. Sí, creo que esa es la llave. Que no piensen que por estas derrotas hay que mirar abajo. Creo que el objetivo de Lleida desde el inicio es mirar un poquito más hacia arriba y creo que debe ser ambiciosos en esto y ya llegarán las victorias, ¿no? Y que sobre todo que sus dos mejores jugadores estén al 100%. Nos vamos a los partidos, bueno, del domingo ya estábamos con este Bilbao-Lleida, nos vamos a Murcia porque UCAM Murcia sigue firmando registros históricos. 8-2 es el mejor inicio, una semana más para UCAM Murcia, 80, Juventud Badalona 77. Partido, lo hablábamos hace una semana, que podía definir mucho hacia dónde miraba Murcia en las posiciones de Copa, ya si iba a pelear por la parte de arriba o iba a estar simplemente entre los 8. Creo que es otra muestra de que este Murcia va a estar luchando por ser cabeza de serie con todas las letras. Yo del partido hay muchas cosas, ¿no? Ennis, que hace como yo creo uno de los mejores partidos de la temporada. Los pequeños Sanros tiene un momento también muy bueno. Pero yo el partido de Kate, la temporada de Kate en general, pero el doble de Kate dices, pero ¿de dónde ha salido este momento, ¿no? Del jugador? Además, ante rivales complejos y tal, con Tomic. Creo que es un poco ejemplificar que el equipo le ha comprado la idea a Sito y han visto que da resultados y van con todo. Yo creo que este es un equipo de gente muy motivada, en el buen sentido. Sí, tengo la sensación de que la filosofía Sito y lo que ha sido UCAM Murcia las últimas temporadas está más viva que nunca. Sí. Y luego, ya lo hablábamos también en otros programas, la variedad de recursos que tiene esta plantilla. Un partido sin Keiko, que es el pívot titular, delante de Tomic, que es, si no el mejor pívot del ACB, uno de los mejores. Y te aparece ese Kate, ¿no? Ese Kate guerrero, ese Kate luchador. Luego, todo el trabajo defensivo de UCAM Murcia tuvo mucho sentido, sobre todo para intentar incomodar al máximo a Tomic, que evidentemente es una gran de referencias, pero intentar frenar al máximo también esa situación de pick and roll que quieren jugar Ricky y Tomic. Y creo que la Peña tuvo sus momentos, especialmente en el primer cuarto, pero hay un momento en el tercer cuarto que Murcia encadena varias acciones a ambos lados de la pista, una buena defensa, un triple, que cambia la energía del pabellón, del partido, y creo que desde entonces ya Murcia no mira atrás. Sí, bueno, yo creo que es un equipo además alterna bien las zonas, va probando diferentes situaciones que creo que le salen bien. Y yo ese momento del tercer cuarto era la estampida. O sea, los robos de balón y las carreras de 3-4 jugadores que tú veías correr hacia el aro de Juventud, dices, este equipo tiene muy claro lo que va a hacer. Y tiene ese punto de instinto asesino ahora mismo, que lo tuvo yo creo en esos playoffs, ¿no? Cuando llegó a la final de AC. No digo que vaya a hacer lo mismo, pero sí que creo que tienen ese punto de saber que son capaces de ganar a cualquiera.
porque la realidad es esta, y ves el calendario y ves a quienes han ganado. Han ganado la Peña, han ganado el Baskonia, han ganado el Barça. Bien, pierdes en Tenerife, pero no es un partido que digas que has hecho. Sí, sí. Y pierdes. El peor partido es el de Lugo. Con el Breogán, vamos, más que el Lugo. Contra el Breogán porque es en casa. Juegas muy bien. Es que tienes 5 jugadores pequeños, que es que, lo hemos dicho muchas veces, es que va a ser raro que 2 no jueguen bien. De 5. Claro, es que así es muy difícil ganarles. No, y luego momento de jugadores como Howard San Ross, que Claro. sobre todo la parte final del partido es muy protagonista. No estuvo bien Rayeste, pero incluso así consigues encontrar 2 jugadores. Tony Nakic creo que ha caído perfecto. Por buscarle un punto negativo, Zach Hicks sigue sin funcionar. Pero es que ese no era su sitio. Eso se No, llamaba no. Kaiser Gates, claro. Es que eso era otro Y jugador. es un poco lo que iba. Es que sería de este equipo un Kaiser Gates. Es Sí, que sí. Tal cual, tal cual. Es que yo creo que ahora mismo el techo sí, sí. no se ve, y creo que la Peña no es que haga un mal partido. Es cierto que tú ves los números y dices, bueno, Tomic bien, 20 puntos, Ricky bien, tal. Pero les faltó ese pelín, ¿no? El día de la verdad para poder competir, y ahora mismo pues le saca un cuerpo ya de diferencia por la pelea por ser cabeza de serie. Creo que los dos van a estar en la Copa, también, cero dudas Sí, por la sí. Peña, vamos. No tengo ningún tipo de duda. O sea, creo que la derrota para la Peña, que no pudo contar con Birgander, hay que ver qué es lo que pasa a Sam Dekker, pero habló ya Dani Miret de que es una cuestión tanto física como de juego y tal. Creo que es un toque de atención de decir, oye, si quieres jugar, te lo tienes que ganar. Le dio minutos a Miguel Allen, que estuvo a un buen Sí. nivel. Y Rusic también. Rusic jugando un poco más al 5, como ya también nos decían un poco en verano que podía pasar. Al final, creo que es un partido que para la Peña no resta. Evidentemente no suma en el calendario, no suma una victoria, pero que te mantiene un poco en esa misma dinámica antes de un derbi, porque tenemos este fin de semana Barça-Peña en el Palau, y creo que la Peña, pese a la derrota, llega en muy buenas condiciones. Lo que pasa es que el Barça llega muy bien, ¿eh? Esa es la historia también, que habrá que ver cómo llega. Hay doble jornada de por Sí, sí, medio, sí. pero me parece un duelo brutal, porque si Juventud le gana, le quita al Barça, para mí, muchas opciones de ser cabeza de serie, que el Barça ahora mismo se está viendo que es un avión, y yo creo que ahí va a haber una pelea muy bonita entre los dos, y va a ser, pues, candidato a que el lunes que viene, ¿no? Si no nos toca la lotería, ¿no? Que veríamos a ver cómo encajamos todo, sea el partido de la jornada. Es candidato. Puede ser. Luego Puede igual te ser. sorprende otro partido, pero este es candidato. Sí, sí, puede ser, puede ser. Mira, uno de los que puede ser también es el Jayopos Lleida Real Madrid. ¿Por qué no? Hombre, Porque, bueno, el Jayopos Lleida se ha hecho fuerte en casa y el Real Madrid está en un momento de forma fantástico. sí. 112 Real Madrid, 76 Básquet Girona. 8 victorias seguidas ya para los de Scariolo. Le pasan por encima al equipo de Moncho Fernández, sin Tavares, sin Gessoña, sin Dec, con muy buenos minutos de Gabriele Procida, con buenos minutos de Izan Almansa. Bueno, aprovechando toda la profundidad de plantilla que tiene Scariolo, que, bueno, lo defendía ya un poco la semana pasada y me ha caído de todo, pero sigo manteniendo la misma opinión. Creo que el Madrid está en muy buena dinámica, está aprovechando muy bien Scariolo todos los recursos que tiene la plantilla y, bueno, tanto en ECB como en Euroliga ahora mismo es un equipo difícil de ganar. Yo creo que es lo que le pasó en este partido es el sueño de un entrenador de un equipo que tiene una plantilla amplia. Es decir, que digas, van a descansar 3 de los 5 mejores y ganes con cierta holgura, que es lo que pasó. Y que todos los que juegan poco jueguen bien. Prosida has metido Kramer, lo hizo Almansa, luego entre Len y Garuba te hacen el 5, Campazo tampoco se juega demasiado, o sea, son capaces de gestionarlo todo. Es cierto que Girona, claro, para ganar allí tienes que tener un gran acierto, no cometer pérdidas, ahí le cuesta, pero es que el Real Madrid probablemente sus jugadores 12, 13 y 14 serían titulares de la gran mayoría de equipos ACB. Esta es la realidad. Lo que pasa es que hay veces que estos equipos hacen que los 12, 13, 14 juegan tan poco y no cuentan que parezcan menos. Pero esto estamos hablando de superjugadores. Bueno, para Basket Girona directamente no era un partido de su liga. Partido que creo que ellos también afrontan desde el principio de ver. Vamos a ver qué escenario nos encontramos, si se encuentran con un Madrid fiable, un Madrid que encuentra ese primer cuarto de Procida y de Lyles que ya impulsa un poco a los blancos. En el segundo cuarto empieza a aparecer Andrés Félix, en el tercer cuarto ya se finiquita el partido. Y bueno, pues intentar no desgastar demasiado la plantilla, porque bueno, ahora tiene 2 partidos por delante contra Tenerife y contra Lleida en Fontajau, que evidentemente eso sí que son para intentar sacar. Sí, sí, eso es. Yo creo que Girona tiene otros pensamientos ahora mismo. Sabe perfectamente que si suma esos dos o es capaz de sacar uno de los dos, recorre la mitad del camino, ¿no? Que yo creo que Marc Gasol y la dirección deportiva se han fijado para vivir otro año más en Liga CB y ser ambiciosos. Un poco escenario Lugo para mí. Para mí, les veo un poco en esa misma película.
Y es que, a ver, el Real Madrid es que tú ves los números y ves los datos. De Trey Lyles no decimos nada. Pero Trey Lyles hace el partido que dices, este señor ni ha sudado, porque juega, hace 3 cosas, dices qué calidad tiene y se va. Creo que es un partido que en otra situación, en otro contexto, después de una doble jornada puede pasar, pero si el Real Madrid coge esa velocidad crucero que tiene ahora, que es la que tiene Valencia también, aunque no haya jugado esta semana, hay que competir muy bien para poder llegar al final con opciones. Y nos vamos con el último partido de la jornada, el que se disputó en el Nou Camp, Baxi Manresa 62, Barça 89. Es ya 4-0 desde la llegada de Xavi Pascual en Liga Endesa. Lo ha ganado todo excepto ese final polémico contra Efes en Euroliga. Y un partido que empieza mal para el Barça, porque empieza con una lesión de Vesely, que evidentemente pues, le complica el juego interior. El partido de Satoransky y de Billy es del tipo de jugadores que yo creo que esperábamos, ¿no? Es decir, 2 jugadores que lleguen a este partido lo ganamos nosotros 2. Sí, la frase de Xavi Pascual creo que ha alabado, ¿no?, a Billy Hernán Gómez, ¿no? Diciendo, ¿no?, que había dado un paso adelante. Creo que es una victoria, bueno, pues en la que tú sabes dónde está tu punto fuerte, que es hacerles daño también por dentro. Aprovechas que tienes una figura como Billy, que además el año pasado también creo que jugó un muy buen partido en el Congos, y ahí empiezas a hacer daño. La jugada viral es ver a Miles Norris jugar y hacer un mate, que creo que es como decir, hombre, este chaval juega. Pero ya no es una cuestión de jugada, juega casi 35 minutos. A eso voy, ¿no? Que es darle la oportunidad, probar nombres, piezas, jugadores y, bueno, pues se encuentran a un Manresa, que aquí tú puedes dar también, ¿no?, más info con la salida o la llegada de jugadores nuevos que están en un proceso como de transición y esto el Barça lo aprovecha. Bueno, yo creo que Ocampo lo explicó muy bien a los micrófonos de DAZN. Es un Manresa que no tenía generadores, estaba sin bases y sin el 2 titular, que ya se ha confirmado el fichaje de Lai Brooks y el fichaje de Ferran Bassas, que van a ayudar evidentemente en esa línea, pero bueno, partes en un partido en el que hay muchos minutos y estás con Gaspar y Gerard Fernández, que son 2 jugadores que están disputando la U22. Entonces, yo creo que Manresa compite hasta cuando puede y sí. Sobre todo en la segunda mitad veo un Manresa que asume cuál es la realidad, un Barça que también da minutos a los jóvenes, a los menos habituales. Brizuela estuvo a un nivel muy alto, sobre todo en el segundo y tercer cuarto. Yo creo que era un partido que Manresa intentó que no hiciera demasiado daño, aunque el resultado acaba siendo importante, creo que tiene muchos condicionantes. Y luego, evidentemente, con la ausencia de Parra y de Schengelia, son bajas importantes en un Barça, pero tienen tantos y tantos recursos que, bueno, yo creo que vimos un Barça muy, muy superior. Muy superior, sí. Yo creo que el Barça además está en modo flecha para arriba, casi desde que se fue Joan Peñarroya. Podríamos sumarle lo de Orellana esa semana, que fue muy importante tanto en Europa como en ACB. Y aquí la clave, clave Barça, es cuánto le va a durar los 4 fantásticos físicamente bien. Para mí esta es la llave de que el Barça sueñe con muchas cosas muy por encima de lo que imaginó hace un mes. Aquí la cuestión es, en mi opinión, que posiblemente dependas de si en enero hay alguna cara nueva. Para mí, llevo repitiéndolo, además lo he dicho a veces, tiene que llegarle 2 jugadores de fondo de armario, competitivos, aguerridos, bueno, luchadores. La recuperación de la Provítola también puede ser importante. Ese sería un poco el titular, ¿no? Lo del Lapro es el fichaje, ¿no? También, pero con otros 2 más. Porque me da la sensación de que para aguantar todo, es que si no le va a pasar como a Peñarroya el año pasado, que puede tener un plan, pero 10 semanas de Vesely en enero. Y dices, ¿a dónde voy yo ahora sin mi pívot de referencia? La lesión del Apro, Clyburn que tenga algún problemilla, que yo me alegro enormemente que esté jugando Clyburn así, porque yo no lo vi venir, yo además lo reconozco claramente, y me alegra mucho verle al nivel que está jugando Clyburn. Pero es muy difícil porque son jugadores que se han lesionado mucho en los últimos 5 años, con lo cual tampoco puedes depender 100% de ellos, necesitas que haya más piezas que aparezcan. Bueno, pues veremos qué sucede con este Barça. Os dejo ya una fecha que tenéis que marcar en la agenda. 4 de enero, Real Madrid-Barça en el Movistar Arena. Así que, bueno, vamos a ver. Di la verdad, más importante, 5 de enero, zona de gigantes, para contarlo. Sí, claro. Evidentemente. Pero yo es un partido que empiezo a mirar ya en el calendario y decir, me apetece mucho, porque creo que el Madrid va a llegar muy bien y este Barça quiero ver en ese, que creo es la primera gran cita de Xavi Pascual. ¿Sabes cuál es la historia aquí? Que creo que para equipos ACB falta poco, pero para ellos les falta mucho, porque hay muchos partidos de por medio. Entonces, vamos a ver cómo llega cada uno, cómo se recuperan las piezas que te faltan, qué estados de forma tienen, pero va a ser partidazo. Yo creo que es muy diferente al clásico que vimos al inicio de temporada.
Bueno, nos vamos con una de nuestras nuevas secciones y es que vamos a pedir un tiempo muerto cada uno. Tenemos 60 Ha segundos gustado la para... nueva Sí, sección. la gente ha gustado, ha gustado. Tenemos que... Ha traído repercusión, ¿no? Ha traído repercusión. No sé si va a haber tanto debate esta semana. No sé, yo creo que con el mío no va a haber tanto debate. Con el tuyo he leído que hay un poquito aún de todo, ¿eh? Ya, bueno, y sí que se empiezo yo, no tengo problema. Yo me apetecía hablar de Chris Duarte y de Unicaja, porque el talento siempre está bajo sospecha, ¿no? Y me da la sensación de que Chris Duarte es un jugador al que tenemos todos muchas ganas de ver, pero creíamos que iba a ser tan sencillo como conectarlo y que se pusiera a jugar. Y me parece que entender la idea del equipo de Ivonne, el tomar los riesgos, porque creo que tiene riesgos, decidir que su primera experiencia en Europa sea en Unicaja con este modelo de juego que él tiene, o que tiene Unicaja, era ciertamente una apuesta con algo de riesgo y estamos viendo que poco a poco funciona. Ni era el más malo antes, ni ahora es el mejor jugador de Europa. Creo que quiere un poco un punto intermedio. Creo que hay que tener paciencia con este tipo de jugadores y recordar sobre todo cómo llegaron muchos jugadores a Málaga y cómo han acabado terminando. El caso es Perry, que es el que probablemente más tiempo se ha quedado, pero como llegó Carter, como llegó Setkowski, por poner nombres diferentes, incluso Cam Taylor, que venía una buena temporada en Girona. Entonces, paciencia, ilusión, porque creo que Chris Duarte le puede convertir a Unicaja de un equipo aspirante a todo a ganar cosas. Y esto ya me parece un motivo de alegría y de ilusión para la gente de Málaga. Mucho, Que mucho. es un jugador que nos apetecía ver en la ACB y que creo que al final, bueno, le estamos viendo en ese proceso, como bien decías. No sé, a mí el partido de este fin de semana, la primera mitad de este fin de semana, es de líder general. Sí, sí. Y ese es el tipo de Chris Duarte que quería ver. Yo voy a ser bastante poco sorprendente, porque mi minuto es para Sito Alonso, UCA Murcia, Alejandro Gómez y esa absoluta maravilla que es ahora mismo el equipo murciano. Ya no es únicamente el 8-2, es que es uno de los mejores ataques del ACB y sigue siendo la mejor defensa. Es un equipo que te domina a ambos lados de la pista, que tiene muchas alternativas, sobre todo a nivel defensivo, pero especialmente en ataque. El trabajo de Alejandro Gómez en los despachos este verano me parece que es de masterclass, incorporando una serie de jugadores en el perímetro con mucho punch, pero también siendo consciente de qué es lo que necesito para complementar a cada uno de ellos. El fichaje de Nakic encaja a la perfección, la vuelta de Manuel Cate con este nivel de dominio, de rebote, de defensa, creo que le está dando mucho, y eso que Keiko no ha acabado tampoco de explotar 100% del todo, pero está siendo un jugador muy, muy importante. Creo que es un año para volver a ilusionarse en Murcia y a lo grande. Ya no únicamente con esta liga andesa, sino también con lo que pueda pasar en la FIBA Europe Cup. Y todo empieza con una primera decepción, que es no quedarse fuera de esa Basketball Champions League, que pudo cambiar mucho la historia, porque era el gran objetivo del equipo. Oye, empezamos de forma muy, muy seria, nos jugamos mucho el primer mes de competición, sufres esa derrota dolorosísima que puede afectarte de una forma increíble durante toda la temporada, que puede estar acordante en enero de lo que pasó en ese momento, y el equipo, en lugar de caerse, cambia el chip y dice, no, no, sabemos lo que queremos, sabemos qué es lo que estamos haciendo, y esa derrota no nos va a cambiar el plan. Creo que todas las piezas están funcionando. Creo que Sito Alonso está llevando otra vez al equipo a un nivel altísimo, tanto en ataque como en defensa. Evidentemente, Sito Alonso es el mejor entrenador de la historia del club. Creo que Alejandro Gómez merece ya una estatua en algún lado de Murcia, porque lo que hace verano tras verano es una absoluta locura, y es un año para volver a soñar, para volver a ilusionarse en Murcia. Creo que estoy 100% de acuerdo contigo y es un equipo que ha aprendido y en la vida yo creo que es un buen mensaje. De un golpe hay dos opciones. O lo encajas porque va a doler igual y te levantas y vas, o lo encajas y vives recordando aquel golpe que te dieron. Y yo creo que han tomado la primera opción y les ha ido muy bien. Nos vamos ahora con el quinteto de la jornada, quinteto que encabeza en el puesto de base Shannon Evans, el jugador de Moraván Andorra, se fue a los 27 puntos, 16 en el tercer cuarto en la victoria ante Covirán Granada. Puesto de 2 para Darron Hilliard, jugador de Surne Bilbao Basket, protagonista en la victoria ante Jaiopos Lleida, con 16 puntos especialmente importante en la segunda mitad. Chris Duarte en el puesto de 3 con 23 puntos,
27 de valoración en el triunfo ante Recoleta Salud San Pablo Burgos. Movemos al 4, aunque no su posición, a Emanuel Cate para premiar al rumano. Pero le da igual jugar de 4 que de alero que de 5. Da igual, lo que quiere es sumar, ¿no? 15 puntos, 11 rebotes, 26 de valoración en un día que no estaba Devonte y Keiko, que delante estaba ante Tomic. Es un partidazo del rumano y el que, bueno, podríamos dejar prácticamente todos los quintetos de la jornada. Giorgi Shermadini, 18 puntos, 10 rebotes, 34 de valoración. Como bien has dicho, Sergio, volvió Huertas, volvió el mejor Shermadini. Bueno, es yo creo que el ejemplo claro del buen trabajo, ¿no? que está haciendo Tenerife y que Gio, bueno, pues tiene un gran amigo ahí, ¿no? Un gran amigo con el que construir una buena sociedad. Ahora mi duda es si alguien se le va a acercar en esa pelea por el MVP. Claro, es que no va a haber sorpresa. O sea, claro, es que a ver, no íbamos a buscarle aquí, Gerard, darle una vuelta a esto. Sabíamos quién de momento está arriba. Aquí ha habido una cuestión en la escalera del MVP, que es con lo que cerraremos esta nueva edición de Zona de Gigantes, que es que en las 2 jornadas en las que Shermadini no ha estado tan bien, no ha habido nadie tampoco que le haya puesto en problemas. Entonces, claro, a la que Shermadini ha vuelto a hacer 34 de valoración, pues evidentemente se mantiene en la primera posición, 34 de valoración ante Breogán, vuelve a ser pues, el MVP de la jornada. Segunda plaza para Ante Tomic, pese a la derrota de Juventud. Bueno, ha tenido 3 partidos no demasiado buenos esta temporada, pero está siendo un jugador muy, muy fiable. Y claro, la situación de partidos aplazados y otros descansos pues nos mantienen a Jean Montero, Eddie Tavares y Marcelino Huertas cerrando este top 5. Estaba mirando ya la posibilidad de que pudiera entrar Dylan Ennis, pero de momento la temporada individual de Ennis no está siendo tan buena, aunque las últimas jornadas ha sido un nivel muy alto. Es que, ¿sabes qué pasa? Le pasa un poco como a Unicaja, que tienen tantos tan buenos que juegan además un reparto de minutos que te perjudica a la hora de un premio individual. Pero es cierto que ahí van a estar coqueteando con ello. Y yo, por ejemplo, claro, a Tavares dirá, me gusta el descanso, pero yo quiero pelear por un MVP. Y eso no le va a favorecer a la larga. Así que... Pero es que Ariolo le va a decir, oye, pues que esta semana tenemos 2, ¿eh? Eso es, me parece muy bien tu MVP. Siéntate y descansa. que juegue otro. Yo creo que al final, bueno, asume que es un poco el camino. Yo empiezo a tener muchas dudas de que algo le pueda toser a Giorgi Shermadini. Estoy contigo, lo veo complicado, la verdad. Y nada, pues hasta aquí esta jornada número 10 de la Liga Endesa, aquí en Zona de Gigantes. Veremos cuándo se pueden disputar los 2 partidos aplazados de esta jornada. Lo comentaremos cuando sea, ¿no? De cómo va a llegar cada uno de los equipos, pero evidentemente pues la jornada 17 se decide todo lo que es la lucha por la Copa. Hay un partido, sobre todo ese Dreamland en la Canaria, Cosner-Baskonia, que puede tener mucha incidencia. Así que bueno, ahora encajar ese partido en el calendario no va a ser fácil, Sergio. No. He estado mirando fechas y vamos a ver dónde lo colocan. Pero principios de enero, ¿eh? Es que no hay otra opción y no te puedo decir, quedan 5 semanas, porque es el 25, ¿no? El 25 a la noche ya sabremos quiénes juegan la Copa del Rey, igual antes, ¿eh? Pero esa es la fecha donde termina la jornada 17. Así que vamos a ver dónde los ubican y cómo queda en el calendario, porque algunos dirán, si ganas o pierdes, que te favorece, te perjudica. Bueno, lo mejor es que no ha habido ningún problema con este temporal que nos ha dejado unos días un poco complejos. Eso es lo más importante porque al final el baloncesto no deja de ser la cosa más importante de las cosas menos importantes en la vida. Así que espero que todo el mundo esté bien en casa y a seguir disfrutando con esta Liga Endesa. Aquí lo contaremos en Zona de Gigantes. Hasta otra.